Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes aquí a la clase de los menores? Sean bienvenidos todos a la clase de los menores. Estamos en una lección nueva que nosotros vamos a participar el día de hoy y es Ciudadanos del Reino del Amor. Vamos a tener una lección bien interesante que nos va a ayudar a comprender más cómo podemos ser buenos ciudadanos aquí en la tierra para ser buenos ciudadanos allí en el cielo. La regla es que si tú quieres llegar al cielo, tú tienes que ser un buen ciudadano aquí en esta tierra. Así que estamos viendo las características. La semana pasada hablamos acerca del cielo que Jesús nos está preparando. Ahora nos toca hablar de cómo podemos ser ciudadanos del reino de los cielos. Estamos hablando del eslabón de la gracia. Dice, mediante la gracia somos herederos del reino de Dios. O sea, todas estas figuras que tú ves en los PowerPoint no es nada en comparación de la belleza del cielo. Pero nosotros vamos a ser herederos de ese reino gracias a la gracia que Jesús nos dio, al perdón, a que Jesús murió por nosotros y derramó su sangre. La gracia es un regalo que tú puedes aceptar o puedes rechazar. Si tú rechazas el regalo de Dios, tú no vas a poder ser heredero de ese reino. Simplemente te vas a quedar con Satanás para ser destruido, que es una de las últimas lecciones que nosotros vamos a poder nosotros vamos a poder ver así que vamos a ver el tema. El versículo se encuentra en Jeremías 31-32 y dice, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Acá hay dos partes bien importantes, mente y escribir. Dios está escribiendo, dice, en nuestros corazones su ley de amor a fin de prepararnos para nuestra ciudadanía celestial, ¿no? Dice, mas este pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en sus almas y la escribiré en su corazón. Cuando se refiere al corazón, no se refiere a este órgano que se paraliza y nosotros morimos, sino se refiere a la mente. Y seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. O sea, siempre desde que Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, aunque los mandamientos existían desde el tiempo antes de la creación del mundo, esos mandamientos tienen que estar escritos en nuestra mente. Ahora, tú te preguntarás cómo puede estar escrito esos 10 mandamientos. No es ponerse un tatuaje, no es ponerse una cadena con los mandamientos, es que tú tienes que realmente grabarte, memorizarte y comprender el mensaje de cada mandamiento. Esta lección te va a explicar a ti cómo es cada uno de los mandamientos de una forma clara y precisa que tú puedes comprenderlo. Estos mandamientos son reglas de fe, reglas que tú puedes seguirla en el transcurso de tu vida. Las has escuchado cuando estabas en cuna, en infantes, en primarios, pero ahora se ve de una manera diferente. Todo en el universo tiene reglas. Vamos a hacer una dinámica y quiero que observes reglas que hay en tu casa, reglas que hay en la naturaleza, reglas que hay en la escuela, reglas que hay en la comunidad. Nosotros estamos rodeados de reglas, ¿no? Todo hay reglas. En el universo hay reglas. El sol sale en el día, la luna en la noche. Romper esas reglas sería un desastre, ¿verdad? Si el sol se le ocurre salir de noche, pues madrugaría todo, no solamente no dejaría dormir a las personas, sino que sería un caos, ¿verdad? El mar tiene un límite que Dios le ha puesto, no puede salir de ese límite. Si el mar se sale de ese límite, automáticamente produce un caos. En tu casa hay reglas, ¿verdad? Cuando tenía tu edad, la regla que tenía en mi casa era que yo no podía estar fuera de mi casa, solamente tenía permiso hasta las 10 de la noche, ¿verdad? En mi casa no se fumaba, no se tomaba. En la comunidad hay reglas, hay días que tú tienes que sacar la basura,
Si no sacas la basura o tiras la basura en una pampa, te pueden colocar una multa. Entonces hay reglas diferentes en todas partes del mundo. En el universo entero hay reglas. Los 10 mandamientos fueron guardados por Jesús. Inclusive Jesús dijo que los mandamientos no habían sido abolidos o ya censurados. Dios nunca se equivoca cuando hace las cosas y más cuando se relaciona con las reglas, ¿no? Así que Dios dio las reglas a Moisés, fueron escritas las 10 tablas porque solamente hasta el tiempo antes de Moisés las reglas se repetían de padres a hijos, se conocían esas reglas, pero Dios decidió que las tablas de la ley, en 2 tablas, fueran escritos estos 2 mandamientos. Ahora, Dios nos ha dado los 10 mandamientos y estos 10 mandamientos son parte del pueblo de Dios, como hemos visto. Dios quiere formar un pueblo que guarde sus 10 mandamientos. El único pueblo que guardaba los 10 mandamientos en el pasado era el pueblo judío, ¿verdad? Y además algo importante, para que uno no se olvide de los 10 mandamientos, Dios te ha dado 10 dedos en la mano y 10 dedos en los pies, para que tú siempre te acuerdes de los mandamientos. Y hay un mandamiento donde se pone el anillo, que es el mandamiento, el séptimo mandamiento, que lo vamos a ver más adelante. Guardar los mandamientos es una de las características que tiene el pueblo de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Eso lo encontramos en Apocalipsis 14:12. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En el pasado, los incas, los mayas, los egipcios, del pueblo de Israel que había salido de Egipto, los griegos, los romanos, los fenicios, y los mayas y los aztecas y los pueblos aborígenes de América y de India, ellos tenían dioses de diferentes formas. Pero Dios dice que no debe haber un Dios delante de él. O sea, no puede existir un Dios ni en segundo ni en último lugar. Dios tiene que ser el único Dios que tú tienes que tener. Hoy día, las iglesias católicas, luteranas, especialmente la iglesia católica, tiene santos, algunas personas de la Biblia, como María, los apóstoles, o algunos han nombrado como un Dios, un santo, como se llama alguna persona que ha sido muy cristiana y que supuestamente ha hecho milagros, ¿no? Algunas personas, pero Dios es bien claro cuando dice que no podemos tener ningún Dios. Entonces la gente católica dice, no, nosotros solamente le veneramos, pero venerar y adorar es lo mismo, en donde tú vayas. Entonces por eso en nosotros los adventistas no tenemos santos o santas, ¿verdad? Y si tú observas un calendario católico, tú vas a encontrar 365 santos, ¿verdad? Y hay iglesias para la Virgen María, y creo que una de las imágenes más veneradas después de Jesús es el de la Virgen María, ¿verdad? Hay Virgen de Fátima, la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Rosario y la Virgen Altagracia, diferentes tipos de Marías, pero sigue siendo la misma. Pero la Biblia dice que no debemos tener dioses delante de nosotros. Ahora, si a veces los dioses no necesitan ser personas, algunas cosas que nosotros tenemos puede ser un dios, tus amigos, tu juego electrónico, el Facebook, el internet, los estudios, la comida, ¿verdad? Los deportes, alguna estrella de la televisión. En vez de llenar tu cuarto de tantas fotos de tantos futbolistas o actores o actrices, tú deberías colocar, ¿no es cierto?, pensamiento de la Biblia. Alguien dijo, fui yo, que dijo, si cuando tú por la mañana lo primero que haces es al levantarte, es buscar la televisión, ese es tu Dios. Y cuando tú te levantas los ojos, lo primero que corres es a ver el PlayStation o el Facebook o Instagram o la televisión o tu celular, ese es tu Dios. Tu primer Dios en quien debes pensar cada día es Jesús.
y el estudiar la palabra de Dios. Así que si por la mañana el primer Dios que tú corres a buscar, la comida, el PlayStation, o tus amigos, o tu Facebook, o tu Instagram, o tu ropa, o lo que sea, y no es Jesús, ese es tu Dios. Tu primer pensamiento en la mañana debe ser Dios. Ahora, el segundo mandamiento es más claro y más largo, es uno de los más largos que tiene la Biblia. Dice que nosotros no podemos tener ninguna imagen ni nada que se parezca de lo que está en el cielo, o lo que está en la tierra, o lo que está en el agua, o lo que está bajo la tierra. Que nosotros no podemos inclinarnos ante esos dioses, porque Dios es nuestro Señor y es celoso y visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de ellos, ¿no? Y hace misericordia para aquellos que lo aman y guarda sus mandamientos. Ahora, el primero te dijo que no tenías que tener dioses. El segundo te aclara que no debe ser ninguna imagen, sea de yeso, sea de bronce, sea de oro, sea de plata. Que no podemos adorar nada que de arriba en el cielo, que vendría a ser el sol, la luna y las estrellas, y eso también la creencia de que las estrellas tienen poder, o lo que está aquí en la tierra, o lo que está debajo de la tierra. Nosotros tenemos que realmente tener en cuenta que no podemos nosotros adorar. Y eso es bien importante porque aquí nosotros comprobamos nosotros que el segundo mandamiento dice que tú no puedes adorar. Si tú observas la imagen de la Virgen María o de San Martín de Porres o la Virgen de la Altagracia o la Virgen de la Guadalupe, inclusive hasta la televisión hace programas alusivos a los milagros que esta Virgen de Fátima hace. Y tiene un alto índice y muchas cosas que el diablo puede contestar, ¿no? Pero son imágenes que no escuchan. Es una imagen de yeso. Si se cae, se rompe y no tiene poder, ¿no es cierto? Ahora, el segundo mandamiento también dice que nosotros tenemos que entender que no podemos hacer ídolos, que no podemos adorar a ninguna persona, ¿no es cierto? Solo a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. O sea, yo sé que es lindo que amemos a Jesús, pero yo no puedo poner una estatua de Jesús. En primer lugar, nosotros los maestros usamos figuras de Jesús para ilustrar las historias, pero no las ponemos para que los niños prendan una velita. En segundo lugar, este versículo también te enseña que tú no puedes adorar a ninguna persona. No puedes arrodillarte, solo te puedes arrodillar ante Dios en oración. Simplemente es el versículo y es bien claro. Hoy día también nosotros podemos darnos cuenta que el Papa Juan Pablo II, donde llega, la gente se le arrodilla, lo adora, lo besa, ¿verdad? Llora cuando muere un papa, pero la adoración es Cristo Jesús. Recuerda la historia de los magos, no fueron tres, los magos que llegaron a ver a Jesús, a María y a José. Cuando ellos entraron, no adoraron ni a María, ni adoraron a Jesús, dice que ellos se postraron ante el niño. Quiere decir que se tiene que adorar a Jesús. Pero la Iglesia Católica ha creado tantos dioses que hasta hay un niño Jesús a quien se le prende una velita y se le adora, ¿verdad? Tristemente no es lo correcto. El tercer mandamiento dice que uno no puede tomar el nombre de Dios en vano. Es decir, tú no puedes hacer juramentos porque Dios no te va a perdonar. El nombre de Dios es sagrado. En los últimos años, Hollywood y algunos escritores de libros han usado el nombre de Dios para inventar cosas horribles, ¿verdad? Parafrasean la Biblia para hacer películas que no van de acuerdo, como La Última Tentación de Jesús, o la película El Código da Vinci, donde se dice que María Magdalena y Jesús tuvieron una hija.
No se puede tomar el nombre de Dios en vano. Por supuesto que estas personas cometieron un error. Tú nunca puedes decir que eres el representante de Dios en esta tierra. Eso no es tú. El representante de Dios en esta tierra es el Espíritu Santo, pero nunca puedes tomar el nombre de Dios en vano. O sea, no se puede hacer juramentos, aunque tú tengas, no se puede jurar. Simplemente no se puede jurar por nada que le pertenece a Dios. Eso es muy importante porque a veces los niños y los jóvenes, para hacer juramentos entre amigos, ellos pueden jurar y usando el nombre de Dios también para hacer chistes o contar historias de otro sentido. Yo a veces me he sorprendido al ver películas donde se burlan del nombre de Dios y inventan historias de Jesús que no son reales. Hay que tener mucho cuidado en usar el nombre de Dios. El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días vas a trabajar, ¿no? Harás todo tu trabajo, pero el séptimo es el sábado del Señor, ¿no? Tu Dios, y en el cual no vas a trabajar, y te dice, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sirviente, ni tu sirvienta, ni ninguno que está dentro de tus puertas, ningún extranjero, porque en 6 días Dios hizo la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, lo bendijo y lo santificó, ¿no es cierto? Eso es importante porque el sábado fue dado desde la creación. Adán y Eva guardaron con Jesús el primer sábado y Adán y Eva no era judío, ¿no? La gran controversia final que vamos a tener entre el bien y el mal será por el sábado, porque se va a obligar a los adventistas a no guardar el sábado, sino el domingo como día de Dios. Pero tenemos que darnos cuenta que el cuarto mandamiento dice sábado. Sábado guardó Jesús, sábado guardó Adán y Eva, por lo tanto el sábado será un tema de gran importancia. Ahora, Dios nos ha dado el sábado, no otro día, ¿no? Para que juntos nosotros como personas obedezcamos los mandamientos de Dios, recordemos la adoración que tenemos que hacer a Dios en familia, ¿no es cierto? El sábado es un regalo de Dios para nosotros. O sea, tú debes aceptar este regalo, pero acuérdate que ese día es diferente. Tus juguetes, tus libros, tus juegos de PlayStation, tu, tus estudios, todo eso por un día descansa. Y tú te dedicas a investigar la Biblia, asistir a la iglesia, aprender más de Dios, hacer la obra misionera, predicar, enseñar, visitar, haciendo cosas como Jesús las hacía. Pero no puedes usar las horas del sábado para uso personal. Tú tienes 6 días para hacer todo lo que tú quieras. Caminar, salir, ir a comprar, jugar con tus amigos, pero el sábado, empezando del viernes, la puesta del sol del viernes, hasta el sábado es un día especial. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra que Jehová tu Dios te da. Después de los 4 primeros mandamientos que se relacionan con Dios, existe el quinto mandamiento que se relaciona con los padres. Los hijos tienen que brindar amor a los padres, cuidar de ellos, obedecerle, aceptar sus consejos y cuidarlo de ellos hasta cuando Dios los llame al descanso, ¿verdad? Dios no espera que un hijo de Dios los mande a sus hijos a un nursijón a pasar sus últimos días. Tampoco espera que un hijo sea desobediente a sus padres, ¿verdad? Porque ellos son los representantes de Dios en esta tierra. La primera familia que tienen que ellos cuidar es su familia. Así que Dios espera que los hijos sean respetuosos con su padre y con su madre. Es por eso que nosotros tenemos que amar a los padres, pedir sus bendiciones, orar con ellos, escuchar los consejos, ¿verdad? El sexto mandamiento dice, no vas a matar. Ahora, cada día tú escuchas personas que están matando con armas, con bombas, con cuchillos, algunos con sus propias manos, pero Dios no aprueba la muerte. Dios no aprueba la muerte. Ahora estamos viviendo en la pandemia y muchas personas están atacando a las personas de origen asiático, como si la gente china fuera culpable del COVID.
Es verdad que se originó en ese país como se puede haber originado en otro, pero no por esa razón tú vas a matar a un chino por el coronavirus. Dios no aprueba el asesinato. Ahora, cuando se habla del asesinato, también es no solamente uno mata a una persona con un arma o una pistola, también cuando nosotros usamos palabras duras, hirientes, ofensivas, humillamos a una persona. Tú eres gordo, tú eres analfabeto, tú eres pobre, tú eres ilegal, todas esas palabras. Yo no puedo decir malas palabras porque no estoy acostumbrado, pero esas palabras también pueden matar los sentimientos de una persona. Y esos sentimientos que tú matas se considera un asesinato. No solamente se mata a una persona con las palabras, sino con nuestras acciones y nuestros hechos también que podemos tener hacia una persona que no se puede defender. Así que ese tipo de asesinato Dios tampoco lo aprueba. Ahora, también tú puedes matar tú te puedes matar a ti mismo no solamente con un suicidio. Cuando tú, por ejemplo, tu alimentación es mala, tomas Coca-Cola, café, no duermes apropiadamente, usas drogas, usas alcohol, fumas, entonces tú estás matando tu cuerpo. O sea que ese mandamiento es bien amplio. Y por supuesto que Dios no aprueba el aborto. No, ese mandamiento, no matarás, es más amplio de lo que nosotros esperamos. Dios no espera que uno de sus hijos apoye el aborto, ¿verdad? Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Luego el séptimo mandamiento que te dije que es el séptimo de donde va el anillo, este mandamiento dice no cometerás adulterio. Este mandamiento fue hecho para tus padres, pero tú desde pequeño tú tienes que saber que cuando tú te vas a casar si tú eres un varón, te vas a casar con una mujer, y si tú eres una mujer, te vas a casar con un varón. Dios no aprueba los matrimonios homosexuales o lesbiánicos. Entonces, cuando tú te vas a casar, tú tienes que ser fiel a los votos. Debes tener solo una esposa o solo un esposo. Eso de divorciarse y volverse a casar y divorciarse y volverse a casar era el pecado que la mujer samaritana había hecho. Recuerda la historia de la mujer samaritana. Así que ellos no puede ver una tercera persona en el matrimonio, tiene que ser siempre de a dos. Por eso hay que pensar bien, decidir bien y planear bien en el futuro con quién te vas a casar. Y tiene que ser alguien de la iglesia adventista. Quizá no de tu iglesia, pero tiene que ser de la iglesia adventista del séptimo día. Dios no espera que un adventista se case con un pentecostal, con un católico, porque eso sería un caos para la familia y para los hijos que crecen. El octavo mandamiento dice, no robarás. Robar es algo que Dios no aprueba. Ahora, acuérdate que no solamente se roba dinero. A veces se roba juguetes, grados en la escuela, las calificaciones. Es un mandamiento muy importante, inclusive se le puede robar a Dios. Si las ofrendas y los diezmos que tú tienes que darlos, te los guardas, ¿verdad? Para comprar chocolates o para uso, o simplemente no decides diezmar o dar una ofrenda. O sea que el robar es uno de los mandamientos más importantes que tenemos de los 8. Cada mandamiento es importante y cada mandamiento es diferente. Pero si tú quieres ir al reino de los cielos, no puedes robar. En el cielo va a haber piedras preciosas y una ciudad de oro, pero no se puede robar. Así que no solamente se roba dinero, se roba también calificaciones, dinero, juguetes, fama, ¿verdad? Un compañero hace un trabajo, tú lo presentas como tuyo y recibes una aprobación, ¿verdad? Y eso ha pasado desde tiempos muy antiguos, porque en realidad Américo Vespucio, a quien se le puso el nombre de América, a este continente, en realidad fue Cristóbal Colón que hizo los dibujos, pero él se los copió. O sea que eso Dios no aprueba. El noveno mandamiento dice, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Dios siempre espera que los niños y niñas, los muchachos y los adolescentes, nunca digan mentiras, y menos sobre otras personas, sobre la vida de otras personas. La verdad siempre debe ser predicada, porque la Biblia es la palabra de Dios y es la verdad.
sea, no necesitamos nosotros inventar cosas de otras personas para quedar bien o para como tema de conversación o decir mentiras. Esto es algo que es bien importante. El padre de la mentira, dice la Biblia, que es Satanás, y aquel que está inventando cosas, ¿verdad? Por dañar o por ganar fama o contando historias heroicas que no has hecho. Yo recuerdo de muchachos siempre había un amigo que teníamos, que él siempre inventaba historias, que su tío era arqueólogo y encontraba tesoros y contaba historias y todo el mundo le creía porque él nunca lo habíamos visto hasta que su hermano dijo que él estaba mintiendo. Entonces Dios no espera que tú seas una persona mentirosa. En el cielo tenemos que decir la verdad. El último mandamiento, se me perdió, pero el último mandamiento que vamos nosotros a mencionar es: no codiciarás las cosas de tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la esposa, ni nada por el estilo. La codicia es algo bien importante. La codicia fue también uno de los pecados después de la desobediencia de Adán y Eva, porque cuando la serpiente se le aparece a Eva y entra en una conversación, la serpiente le dice a Eva, con que Dios ha dicho que no puedes comer de ningún fruto de este árbol. Y entonces ella le dice, no, Dios no ha dicho que no podemos comer del árbol, pero de este no. Ah, le dice la serpiente, el día que tú comas, tú vas a ser como Dios. Tú vas a ser una diosa y Adán va a ser un dios. Y empezó la codicia, el deseo de tener lo que Dios tenía. Y vas a saber el bien y el mal. Entonces Eva, la serpiente le puso en las manos la fruta, ella tocó la fruta y se la comió y se la llevó a Adán. Y entonces entró el pecado. La codicia es algo que nosotros no debemos nunca tener. A veces uno mira al vecino, mira el carro, mira los juguetes, mira la ropa, mira el estilo de vida, y uno que codicia tener esas cosas, ¿verdad? Nosotros podemos obtener esas cosas con el fruto del trabajo. Pero estos 10 mandamientos son claves importantes que nosotros tenemos que conocer. Tú eres adventista del séptimo día y nosotros guardamos el sábado, que es el cuarto mandamiento, por lo tanto nosotros tenemos que realmente conocer el significado de cada mandamiento. En esta lección, nosotros hemos hablado acerca de los 10 mandamientos. Si tú quieres ser un ciudadano del reino de Dios, dice el versículo que las características de aquellas personas que van a ir al cielo necesitan guardar los 10 mandamientos. Y cada mandamiento es más amplio de lo que tú piensas. Por ejemplo, el primer mandamiento que te habla de los dioses, ¿no es cierto? En el pasado había dioses, el pueblo de Israel se olvidaba de Dios, adoraba al sol, al Baal, pero hoy día también puede ver dioses y diosas, ¿no es cierto? Cosas materiales o santos o santas que la gente anda poniendo cada día, es para que ustedes puedan comprobar que los mandamientos son reales. Son claros, son específicos y tienes que tú conocerlos no solamente de memoria, sino saber el significado. Si tú quieres ir al cielo y ser un ciudadano del cielo, tú tienes que estudiar los 10 mandamientos. Hay libros apropiados, hay historias, hay predicaciones adventistas donde tú puedes ampliar tu conocimiento. Pero nadie que no obedezca los 10 mandamientos va a poder ir al cielo. Por lo menos en esta época, tú puedes, ahora que estamos en pandemia, tú puedes leer los mandamientos, pedir sabiduría a Dios en oración para que tú puedas comprender cada uno de los mandamientos. Es muy interesante reconocer que esta ley de Dios se tiene que obedecer los 10. Si tú obedeces 9, pero uno no obedeces, tristemente estás cometiendo un error. Porque 9 menos 10 menos 1 para Dios es 0. O sea que es como si tú no obedecieras todos porque cada mandamiento se une con otro. El primero, no tendrá dioses ajenos, es con la codicia, ¿verdad? El segundo es la adoración que se le tiene que dar a Dios solamente, se une con el tercero que no usa el nombre de Dios en vano. Entonces son mandamientos, cada uno importantes que tú tienes que conocer,
que tienes que estudiar, que tienes que memorizar, que tienes que saber explicar, porque realmente son importantes para tu crecimiento espiritual, para tu crecimiento donde tú realmente vas a poder ser un ciudadano del reino de Dios porque tú estás obedeciendo los mandamientos como Dios espera. Que Dios nos ayude en esta mañana. El título de la lección es Ciudadanos del Reino del Amor. Son aquellas personas que tienen entre las características, guardan los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, tienen 10 dedos para recordarlos y tienen la fe de Jesús, que va a ser un tema que vamos a hablar en otra oportunidad. Pero desde ahora empieza a estudiar y tú puedes memorizar los 10 mandamientos uno por día. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Tú puedes memorizar los 10 mandamientos, es un reto para ti. Y recordar que Dios te dio 10 mandamientos, recuérdalo cuando lavas tus manos o cuando lavas tus pies. Que Dios me les ayude mucho y nos vemos en la próxima oportunidad.